buenos días para todo el país, buenos días y bienvenidos a este su comentario, su conversatorio horizontal, objetivo, transparente, reflexivo, con la intención de que entre todos construyamos un país mejor, pero para todos. Hoy es un día también importante para que sigamos analizando cosas inmediatas. La situación política del país, la crisis interna del PLD, continúa y tiene prácticamente paralizado la actividad del Congreso Nacional y evidentemente que tiene en tensión al gobierno y a las fuerzas políticas de la nación. El PLD se desbordó y ya hoy hace difícil la convivencia política en esa organización. Ustedes vieron cómo celebraron los dos grupos por separados el aniversario de su ex líder, el profesor Juan Bosch, y continuó ayer este programa de proclamas y de amenazas. El grupo de Leonel Fernández cada vez más intransigente en sus posiciones. Ayer leyeron un comunicado donde plantea la retirada de las fuerzas militares del Congreso. Yo creo, no estoy seguro que el gobierno debió ponderar eso. Ayer reforzaron la toma del Congreso. Y el PRM denunció que miembros de organismos de seguridad se habían introducido al hemiciclo, óiganlo bien, al hemiciclo. Eso ya sobrepasa lo que es el fuero, lo que es la independencia, lo que es el respeto a la autonomía del Congreso. Y algunos me dicen que estaban como camarógrafos, como que se habían introducido como camarógrafos, simulando que trabajaban ahí, y otros que trabajaban en algunos medios. Siempre ha sido, lo han hecho así. La policía ha logrado introducir, no la policía, los organismos de seguridad, ha logrado introducir a miembros de su equipo en la actividad que quiere investigar. Pero ya el Congreso, como que deben disimularlo más. Los diputados y los senadores tienen que entrar al Congreso. Ayer Paliza tuvo dificultad para entrar. José Ignacio Paliza, presidente del partido de oposición más grande, senador. Entonces, pienso que esa imagen que se le está transmitiendo a la sociedad no es la mejor. Y el país que está tratando de vender al exterior una imagen de que aquí hay paz, que aquí hay seguridad, esa no es la mejor imagen que se está mandando. Esa no es la mejor. No es la mejor. El equipo de Leonel está dispuesto a hacer todo lo que sea. Lo ha demostrado
con tal de que no se introduzca el proyecto de reforma. Ese reforzamiento de ayer mandó una lectura de que lo iban a introducir rápido, porque también se le está acabando el tiempo al sector gubernamental. Entonces todo eso no le va a hacer bien, no le hace bien. Y realmente ayer el Congreso no fue el mejor escenario para hablar de productividad y de paz, de seguridad. No fue el mejor. Los diputados no están impuestos a eso. No están impuestos. Miren, como yo no estaba impuesto a escuchar del director nacional de seguridad, que es el director nacional de investigaciones del DNI, un hombre al que yo le asigno mucha parsimonia, mucha moderación, mucho respeto. Ayer él dijo que la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional saben que Quirinito, saben dónde está Quirinito. O sea, la ausencia de Quirinito, según el director del DNI, tiene una complicidad. No sé si este niño tiene ese video. Según el DNI, la dirección, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional tienen un contubernio para ocultar a Quirinito. Todo el mundo piensa que Quirinito está muerto, porque la versión oficial es de que Quirinito murió. Y esta versión que acaba de dar el jefe del DNI, repito, un hombre a quien yo le asigno mucha prudencia, Sigfrido Pared Pérez, no es un militar altisonante, no, para mí es un militar marrullero, no es de esos militares que andan que andan por ahí haciendo marrulla para involucrar a personas, y menos a sus compañeros de gabinete. Menos a su compañero de gabinete. ¿Por qué él lo dice? Mira a ver si, ahí le mandé eso a Joni, a ver si lo puede capturar para que escuchemos la palabra de don Sigfrido Pared Pérez, que ha sido todo en el argot militar. Todo, todo. Y él no necesita nada más que lo manden para su casa a pensionarse. Pero él ha sido responsable. Y yo asigno honestidad de la más alta calidad a Sigfrido. Pero esto es grave, pero es muy grave que este hombre diga que la Procuraduría y la Policía tengan a Quirinito escondido. Cuando Quirinito hace 2 años, casi 2 años que murió. Dile que lo ponga, que lo saque. Miren ahí lo que él dice, mírenlo ahí. Director, se ha quemado en una materia que se llama Quirinito. Y ese silencio. Mira, en primer lugar, Quirinito no es un elemento de seguridad nacional. Es un evasor. Lo está buscando todo el mundo y nadie aparece. Es un evasor del sistema penitenciario. Recordé que estaba preso. Ahora bien. Y se murió en la cárcel. Sí, y revivió también. Exactamente. O sea, que hubo una serie de hechos que dieron al trato con la elevación de él. Ahora, mira la diferencia que hay entre un país que se llama República Dominicana y países del primer mundo. Te voy a poner este ejemplo. Vamos. Todavía estamos esperando a Jenny Contreras.
que lo mandan de Nueva York. Sí. Y saben allá que participó en un crimen horrendo en República Dominicana. Pero se sabe dónde está Ahora, el proceso. sí, claro, pero fíjate un detalle. En República Dominicana, cuando viene un nacional de cualquier país del mundo y la Interpol lo está solicitando, aquí lo agarramos, se lo entregamos y se va. Así es. Ellos no. Los países del primer mundo, que es un factor que nos está haciendo mucho daño a los países como nosotros, tienen muy fortalecidos los derechos individuales sobre los derechos colectivos. Entonces eso hace que una persona, por delincuente que fuere, ellos tratan de proteger sus derechos. Tiene que agotar en el contra, proceso. claro. Entonces eso hace que nosotros tengamos, vamos a llamarle así, que ser más pacientes para que ellos puedan, en esos países del primer mundo, poder decidir y enviar esos delincuentes que estamos a la espera de ellos. ¿Y qué tiene que ver eso con Quirinito? Quirinito no aparece, ustedes no hay forma de que lo ¿Usted sabe encuentren. dónde está? ¿Sabe dónde está Quirinito? Lo que pasa es que eso está no es un asunto del DNI, es un asunto de la de la Justicia Dominicana y de la Policía Nacional. O sea que ellos saben dónde está Quirinito. Ellos saben dónde está. Pero le echan un problema. Ustedes que dicen que nadie sabe dónde No, encontrarlo. lo que pasa es que se ha jugado con el tema como que lo tenemos guardado en una cajita para sacarlo cuando nos vaya a convenir. No, la información, que ustedes saben dónde están o no saben, porque lo dicen que no saben, que Quirinito se comió los del servicio de inteligencia. No sabemos dónde está. Nosotros no sabemos dónde está, lo sabe la Procuraduría. Bueno, usted sabe, usted vio, lo sabe la Procuraduría y lo sabe la policía. No más palabras, señor juez. No más palabras, señor juez. Todo eso crea una situación grave en la situación de la República Dominicana. Pero vamos a dejarlo ahí, ellos saben. Ahorita pasa algo y sacan a Quirinito, y Quirinito es el protagonista del escenario y todo. Y se arma un lío, una cosa rara. Porque yo creo que tú me estás diciendo la verdad. Yo juzgo que este hombre está diciendo la verdad. Miren, cambiando de tema, pero en el mismo tema. La seguridad. La República Dominicana ha iniciado un proceso bastante mesurado para recuperar la imagen de seguridad que ha perdido en los últimos años. Y que con el caso de David Ortiz y los turistas llegó al fondo. Se le han presentado algunas oportunidades a la República Dominicana para hacer eso. Y ha conseguido bastante apoyo de personalidades mundiales que han seguido certificando a la República Dominicana como un gran destino turístico. De todas las naciones, empresarios, actividades, artistas, peloteros, han ido gratuitamente. Yo no creo que te haya pagado, quizás lo paguen en términos de la publicidad, pero hayan pagado para eso, para que la República Dominicana se vea como el país seguro que antes se veía. Yo creo que el gobierno tiene que acelerar eso, porque del turismo de nosotros viven cientos de miles de familias. El turismo es nuestra segunda entrada de divisa al país. La primera es los dominicanos que viven fuera, los que trabajan allá. Después está el turismo. Entonces, cualquiera de las dos, si sigue la situación de inseguridad, cualquiera de las dos merma en su ingreso. Los dominicanos que vienen de allá y que traen, no quisieran venir a arriesgarse a un supuesto estado de sitio de inseguridad que viviría el país. Por tanto, es bueno demostrarle a los dominicanos que no es por los turistas, desde hace mucho tiempo,
por la corrupción del Estado, porque ellos no ven que hay sanciones, porque ellos ven una complicidad de las autoridades judiciales en el robo, por muchísimas razones, se desencantan de venir. Y a esa gente que más dinero manda para acá, hay que mantenerle un espacio de información segura, de buenas expectativas, de seguridad, de que vean que República Dominicana es su tierra y que vengan aquí a su tierra, que nunca dejen de amar su tierra y que la amen viniendo aquí, porque ellos no dejan de amarla porque viven en Estados Unidos, en España, en Europa, en lo que sea. Ellos la aman y quisieran estar aquí. Entonces se le corresponde al Estado articular una campaña para eso. Se le ha presentado una oportunidad que yo creo que no deberían desaprovecharlo. Posiblemente el año que viene hay aquí un torneo de béisbol, un juego de béisbol. El Estado ahí, yo pienso que puede invertir 3 o 5 millones de dólares. Mínimo son 3 millones que requiere el partido, pero que el Estado promueva eso de una manera tal que ese juego se transmita como el de Londres. Y debería aprovecharlo. Invertir, porque ¿qué son 5 millones de dólares? 200 millones de pesos. 250 millones de pesos, eso se lo roban 3 funcionarios. La sobrevaluación de una obrita de Odebrecht, una obrita, porque hay obras que le han sobrevaluado 400 millones de dólares. Ahí hay una planta, una presa en Pinalito, que le aumentaron más de 400 millones de dólares de sobreprecio. Está en el expediente de Odebrecht. Bueno, cojan 5 de esos y cójanse los otros 395. Inviértanlo en la venta del turismo dominicano, en la venta de eso. Y más. Ayer la embajada de Estados Unidos le hizo un gran favor a la República Dominicana. Como ustedes saben, mañana es la independencia, se celebra el Día de Independencia de Estados Unidos. Generalmente la embajada ese día, el Día de la Independencia, invita a todas las personalidades políticas, sociales, empresariales, a su celebración, a la degustación de un té, de un vino, en su embajada, en la residencia del embajador o en la embajada. Pero la nueva embajadora, Robert Bernstein, que ha tenido iniciativas positivas para la República Dominicana, se inventó ayer la organización de un evento con el béisbol. Y como para proyectar a la República Dominicana, a nombre de la embajada, se trajo a los más conspicuos dominicanos en el béisbol, que es el deporte dominicano y uno de los deportes más queridos en Estados Unidos. Señores, a los play van promedio diario de 40,000, 30,000 americanos a verlos cada juego. Cada juego 25,000. Entonces, eso, cuando ven un dominicano ahí, se refieren al país. Eso debe ser aprovechado por el país. Bueno, la embajada ayer le hizo un favor y le reunió a los 3 miembros del Salón de la Fama que tenemos. Vamos a tener 2 más. Vamos a tener a David Ortiz próximamente y vamos a tener a Adrián Beltré próximamente y vamos a tener a Pujols. Creo que esos 3 son 3 rayas, como dicen en el argot hípico, 3 líneas. Bueno, y la embajada hizo un acto en el Estadio Quisqueya con don Juan Marichal, con Vladimir Guerrero y con Pedro Martínez, juntos los 3, para vincular su independencia, la celebración de su independencia, al deporte rey, a una de las actividades más queridas del país y que más proyecta al país. Señores, ustedes no saben lo que es el béisbol. Ayer era julio 2 y los equipos de Grandes Ligas solo ayer invirtieron más de 40 millones de dólares en peloteros dominicanos, muchachitos de 15 y 16 años. Pero hubo 2 que le dieron, a 3 le dieron casi 15 millones de dólares, a 3 muchachitos de 16 años. Los Yankees, los Atléticos,
y creo que Boston. A dos le dieron, a uno 5.3, a uno 5.1 y a otro 4.2. Millones de dólares, solo para que pase al profesional. No tiene un compromiso con pagarle un cheque a más nadie, nada más que al que lo formó. Eso es una señal de apoyo a la República Dominicana. Entonces el deporte tiene que ser usado. ¿Qué dijo Pedro Martínez ahí? Que es digno de analizar. Yo creo que el director me ponga las palabras de Pedro Martínez en ese evento para que ustedes vean. Y esa palabra de Pedro Martínez va al mundo, fue al mundo, porque es la embajada de Estados Unidos. Además, Pedro es una figura de renombre internacional. Escuchemos ahora. Quiero darle las gracias a la embajada de los Estados Unidos, de parte de la República Dominicana, de parte de los peloteros. Quiero también expresar mis condolencias al mundo del béisbol por la muerte de Tyler Skaggs, de los Angelinos de California, también por nuestro Luis Mercedes, alguien a quien yo quería mucho y respetaba mucho, colega y competencia. A nosotros los peloteros nos reconocen como embajadores de nuestro país. Eso es cierto. Quiero hablarle a mi país, quiero hablarle a Latinoamérica, quiero hablarle al mundo ahora. Miguel, usted dijo que nosotros somos embajadores de este país. Yo lo quiero llevar un poquito más lejos. Yo quiero que seamos embajadores intocables de este país. A las autoridades de nuestro gobierno, de nuestro país, que por favor se aseguren que este mérito que ustedes nos dan y que nosotros nos hemos ganado con tanto esfuerzo, que por favor sean protegidos desde el más pequeño hasta el más grande. Y quiero también pedir que todos ustedes, junto conmigo, cuando lleguen a su casa, tengan un minuto para darle una oración a Dios y darle las gracias a Dios por la vida de David Ortiz. Miguel Vargas Maldonado, que está aquí en representación de nuestro presidente Danilo Medina, que sea la última vez que esta escena que vimos de David Ortiz se repita en este país. Yo lo pido como hermano, como colega, como compatriota dominicano y como ser humano. Queremos ser embajadores intocables, que nos sentimos orgullosos de nuestro país y queremos venir y estar en nuestro país. Este es un país maravilloso. Aunque ahora estemos pasando por un mal momento, este es un país maravilloso. Así mismo es. La República Dominicana es especial y queremos que se mantenga así. Queremos que sigan con ese cariño que estamos acostumbrados a darle a todos los que vienen a nuestro país, principalmente al turismo. Que no pasen más escenas como las que están pasando y que nosotros sigamos siendo los embajadores intocables que yo quiero que seamos. Gracias a ese video a Diario Libre, esas palabras de Pedro deberían ser general. Intocable debería ser la ciudadanía. Pero qué bueno que él lo dice para los peloteros, pero cuando él lo dice en el mundo entero, Pedro no se quedó ahí hablando en el Estadio Quisqueya, ¿no? Eso va a todo el mundo, porque Pedro es Pedro. Pedro es el grande. Pedro es el Hall of Fame. Pedro es ese gran jugador, ese pulgarcito que electrizó el béisbol del mundo. Él es una figura, él es un embajador. Y entonces él reclama eso. Él no está reclamando por él, porque él anda, a él le puede pasar, pero él está transmitiendo de que aquí no hay un espacio, no hay una seguridad como la debería ser. Y él está dispuesto a colaborar, y eso es lo que tiene que haber. No podemos seguir embromando, ocultando la delincuencia, ocultando y tapando a los ladrones. No podemos seguir. No debemos seguir con esta selectividad de los delincuentes. No debemos seguir. Miren cómo yo asocio todo eso. Quirinito dice el director del DNI que lo tiene, que la Procuraduría lo tiene escondido. Sabe dónde está. Que el jefe de la policía sabe.
Y un grupo de actos delincuenciales que de repente tienen la protección y la selectividad y que meten a uno preso por otro. Todas esas cosas no pueden ser. La ley tiene que ser para todo porque si no, no hay seguridad. Mientras la ley sea de privilegio, no hay seguridad. No hay seguridad porque cada quien se va a agenciar cómo comprar la ley. Y la compra, y comprando la ley es comprando un funcionario de alto poder. Y eso no puede vivir un país así. Vamos a una pausa porque en breve estará aquí con nosotros en su habitual sección económica Julio Caminero. Nos veremos en breve. Buenos días, Julio Caminero. ¿Cómo está la cosa? Buenos días, Andrés Matos. Te saluda Josefina Caminero. Esa es amiga tuya. Esa amiga mía. Freddy Veras, el ingeniero Freddy Veras. Saludos, Freddy. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy tenemos que hablar de la resolución del Banco Central de esta semana. La información Sacó cuarto, tiró cuarto. Tiró cuarto. Estamos en una etapa de de lo lo que que se tenemos llama- más cuarto, ¿por qué tú muchachos se quedan? así son ellos. Cuidarse que no saben administrar bien sus finanzas personales. Vamos a dar un día un curso de eso, de cómo administrar finanzas personales. Vamos a hacer un programa de esos. Mira, en esta semana el Banco Central, o ya en estos últimos 45 días, ha liberado 34.000 millones de pesos del encaje legal para ser destinados en calidad de préstamo a la economía. El Banco Central entra en una etapa de lo que se llama una política de expansión monetaria. Cuando nosotros hablamos aquí hace 3 o 4 semanas de la primera liberación de los 29.207 millones del encaje legal para ser canalizado en calidad de préstamo, nosotros decíamos, algo huele el Banco Central que nosotros hasta ese momento no estábamos viendo, porque ese tipo de medidas se adoptan cuando la economía pasa por un momento de ralentización. Y decíamos en ese momento, estamos hablando de que estamos a comienzos de julio, eso hace como un mes que tuvimos ese programa aquí, es decir, que todavía no había concluido el mes de mayo. Entonces nosotros decíamos, habría que esperar el informe del comportamiento de la economía del primer trimestre del año, y eso nos dará una idea de por qué el banco toma esa decisión y se adelanta. Y efectivamente, en esta semana el Banco Central anuncia liberación de fondos del encaje legal por 5.155 millones de pesos para ser canalizado en calidad de lo que se llama préstamos interinos para la construcción de viviendas. ¿Qué son los préstamos interinos? Los préstamos interinos son los préstamos que se le otorgan a los promotores, a los constructores de viviendas. Es como si fuera para capital de trabajo. Tú sabes que en la primera etapa de los proyectos tú haces un edificio de 5, 6, 7, 8 plantas, 12, 20 apartamentos, y tú al inicio tú necesitas muchos recursos que tú lo vas a destinar al movimiento de tierra fundamentalmente, todo lo que son los estudios que hay que hacer antes para lanzarse un proyecto. Entonces esa etapa inicial se financia con eso que se llama préstamos interinos, porque probablemente la institución no tenga el capital de trabajo suficiente para arrancar, lo que hace que adopte una estrategia de pedir adelanto a los potenciales compradores. Le dicen que pueden apartar con una cantidad X, te consigue 24, 25, dependiendo de la cantidad de compradores, y te va a decir, tienes que en un periodo de un año haber desembolsado, diríamos, el 10% de lo que va a costar esa vivienda. Vamos a decir que sea un apartamento de 5 millones de pesos. Eso quiere decir que en un año tú tendrás que haberme abonado 500.000 pesos, y después cuando te salga el crédito es que entonces el promotor de la vivienda empieza a recibir el recurso. Entonces esa primera etapa de 2 años necesita recursos suficientes. Entonces esta liberación de 5.155 millones de pesos para préstamos interinos a un plazo de 2 años, a una tasa de interés de un 9%, estos préstamos aquí Pero yo veo al Banco de Reserva promoviendo para negocios pequeños, para pymes y para la vivienda a un 3%.
Bueno, no, eso será para el programa del plan Más Pyme, de los préstamos a micronegocios, pero no creo que sea un 3, ¿no? Dice un 3, dice la Escúchame, pero un 3 mensual. No anual. No, tendría que ver, yo tendría Yo que la ver. vi en la pantalla, Oye, lo vi. yo tendría que ver eso, no creo que sea un 3, porque los préstamos que salen a través de lo que es banca solidaria, que son los préstamos del plan Más Pyme, que el Banco de Reserva, pero en algunas partes, en algunos puntos del país, incluyendo la capital, Banca Solidaria tiene su propia oficina y no creo que esos préstamos salgan a un 3%. Entonces, estos 5.155 millones de pesos se adicionan a los 29.000 millones de pesos que ya se habían liberado. En esa primera liberación de fondos de 29.000 millones de pesos, había 8.000 que eran orientados al tema de viviendas. La mitad, 4.000 millones para vivienda de hasta 3.500.000 pesos, que son la vivienda de carácter económico, y los otros 4.000 millones para vivienda, para apartamentos y vivienda de hasta 8 millones de pesos, con la misma característica de préstamos, aquella era a 6 años y a una tasa de interés de un 9. Estos préstamos interinos son préstamos a 2 años, pero en ningún momento podrán pasar de 6. Eso quiere decir que un promotor de vivienda no podrá obtener un préstamo, vamos a decir, la palabra no es revolvente, pero porque da a renovar cada 2 años, pero no podrá ser por más de 6 años. Esto es con el objetivo de tratar de dinamizar la economía. ¿Por qué? Porque junto con esa disposición, el Banco Central también anunció que la Junta Monetaria había tomado la decisión de reducir su tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria, el Banco Central la revisa anualmente, eso es lo que establece la ley. Aquí se ejecuta una política monetaria basada en un esquema de inflación, así que según se esté comportando la inflación, entonces la política monetaria va a ir, diríamos, monitoreando. Si la inflación amenaza con subir, subo la tasa de interés para presionar hacia abajo la tasa de inflación y viceversa. Si la tasa de inflación es baja, entonces yo tengo holgura para poder bajar la tasa y de esta manera incidir en la economía. Recordemos que hace casi un año el Banco Central subió su tasa de política monetaria de 5 puntos a 5.50. ¿En qué momento el Banco Central tomó esa decisión? La tomó en el momento en que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de los Estados Unidos, empezó a subir las tasas de interés. Entonces, si sube la tasa de interés en los Estados Unidos, eso funciona como una especie de incentivo para que en los países como el nuestro, los países que tenemos Estados Unidos como nuestro mercado que está ahí cerquitita, ¿qué hacen los agentes económicos? Entonces, convierten sus pesos a dólares y los depositan allá buscando rentabilidad y también buscando seguridad. Como la tasa de interés en los Estados Unidos estuvo en tasa cero, mientras tuvo esa política monetaria expansiva, entonces, ¿qué hacían los agentes económicos? Mantenían sus recursos en los países de la región donde tenían una mejor rentabilidad. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer todos los países de la región cuando el Banco Central de los Estados Unidos movió su tasa hacia arriba, que hoy día está entre 1.75 y 2%, la tasa de los bonos del Tesoro? Entonces tuvieron que subir las tasas de interés. Cuando se sube la tasa de interés, esto desincentiva la inversión, porque ya los préstamos para ejecutar proyectos de inversión, ya sea puede ser un pequeño negocio, como tú dices, puede ser un plan de construcción de vivienda o de una vivienda en particular, u otro proyecto de construcción, puede ser comenzar una empresa cualquiera, que puede ser lo que se llama el consumo. Si subo la tasa de interés, entonces subo el costo, tú dices, bueno, yo consumo menos o yo invierto menos, pero el Banco Central tenía que hacerlo en ese momento para contrarrestar un efecto en la estabilidad cambiaria del país como consecuencia de la subida de la tasa de interés en los Estados Unidos. ¿Pero qué pasa? Que el Banco Central tiene lo que se llama una política monetaria basada en un esquema de inflación, pero también tiene que darle seguimiento a cómo se va moviendo la economía. En el primer trimestre del año, la economía creció 5.7%. Ya ese era un hecho, un signo de que la economía estaba reduciendo su ritmo de crecimiento. ¿Por qué? Porque en el año 2018 creció un 7%.
que es por encima de lo que se llama el crecimiento potencial de la economía, que es de aproximadamente un 5%. Si en el primer trimestre estaba creciendo 5.7, el Banco Central lo que hizo se adelantó, pero nosotros decíamos, el Banco Central tiene que tener más información que nosotros no tenemos a mano todavía para liberar esos primeros 29.000 millones de pesos en el cash legal. Pero ahora, cuando anuncia que reduce su tasa de política monetaria en 50 puntos básicos, de 5.50 a 5.0, entonces en ese informe dice que en los primeros 5 meses del año, de acuerdo a lo que se llama el indicador mensual de actividad económica, el IMAE, la economía dominicana creció 5.1, es decir, que creció por debajo de lo que fue el primer trimestre del año, 5.7. Entonces esta disposición combinada de reducir 50 puntos básicos en la tasa de política monetaria y liberar 5.155 millones de pesos adicionales, entonces te está aplicando una política de expansión monetaria que se espera que se traduzca en un mayor incremento de la demanda interna vía la reducción de los costos financieros. Entonces, ¿qué ocurre? Bajo la tasa de interés, por el Banco Central, desde el punto de vista de la inflación, tiene holgura. ¿Por qué? Según el Banco Central, en el mes de mayo la tasa de inflación fue negativa, 0.3%. Y en los primeros 5 meses del año fue de 1.36%, pero la inflación interanual fue de 1.31%. Como el Banco Central fijó el programa monetario anual, fija la tasa de política monetaria en un 4% anual, más o menos un 1%. Esto quiere decir que puede ser de un 4, puede ser de un 5, pero puede ser un 3. Entonces 1.3 está muy por debajo de la mitad de lo que es el límite inferior de la tasa de inflación meta. Entonces, en ese sentido, el Banco Central tiene esa holgura de poder bajar la tasa sin presionar la inflación, pero tampoco tiene el temor de que pueda producirse un incentivo, porque como manda una señal de que bajen las tasas, te bajan los dos tipos de tasas. La tasa de interés activa, que es la que nos cobra el banco cuando nosotros tomamos un préstamo, y la tasa de interés pasiva, que es la que el banco nos paga cuando le hacemos un depósito. Entonces, si el Banco Central baja las tasas, tú dices, ¿por qué van a hacer los agentes económicos? ¿Van a reaccionar? ¿Van a cambiar su peso de dólar para llevarlo a los Estados Unidos? No, porque como los Estados Unidos se está previendo, los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, ahora mismo en la reunión del G20, se está pronosticando que el crecimiento de la economía en los Estados Unidos fue 3.5% en el 18. Se proyecta que cierre en 2.8% en el 2019, si 7 décimas por debajo, pero se está proyectando que en el 2019 la tasa de crecimiento económico en los Estados Unidos sea de 1.8. Entonces, por eso... Es decir, después que sube... Ahora va así. Ahora va así. ¿Por qué? Bueno, precisamente... Los 2 primeros años de Donald Trump fueron porque ese tipo de medidas políticas económicas que adopta Donald Trump a cortísimo plazo te puede dar buenos resultados. En el mediano plazo entonces te puedo decir lo contrario. Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que va a pasar? Se está previendo que la Reserva Federal baje las tasas de interés. Entonces, si baja la tasa de interés allá en los Estados Unidos, los agentes económicos locales no se van a sentir incentivados a convertir sus pesos a dólares para llevarlos allá, porque allá entonces la tasa de interés va hacia abajo. Entonces, la de aquí les resulta competitiva en un ambiente de que tú tienes estabilidad cambiaria y que tú tienes relativa estabilidad macroeconómica. Pero el Banco Central también, entendemos nosotros, se adelanta con este tipo de políticas, por eso todos los economistas prácticamente la hemos visto positiva, porque hay mucho temor, oye, hay incertidumbre con el tema del turismo. Nosotros esperamos que esto sea pasajero y que no pase. El del turismo, si lo combaten rápido, se está combatiendo. ¿Tú sabes por qué? Porque el problema es que si a ti se te cae cualquier dólar menos con los ingresos por concepto de turismo, a los 7.500 millones de dólares que ingresaron en el 2018, nos hace mucha falta. No solo el turismo, sino que porque también el asunto de las remesas se siente. Claro, entonces si se ralentiza la economía en los Estados Unidos también, por lo menos a cortísimo plazo, tú no lo sientes, pero a mediano plazo vas a sentir una caída en las remesas, porque recuérdate que aún en el peor momento de la crisis, las remesas no disminuyeron. ¿Entonces sabes por qué? Por el grado de responsabilidad
déjame terminar esta idea, por grado de responsabilidad de la diáspora dominicana. ¿Tú sabes lo que hacían ellos? De acuerdo a un estudio que nosotros hicimos hace 10 años, trabajamos en un programa de remesas del BI, de que se endeudaban para mandarle. Allá en Estados Unidos, En los dominicanos. Con las bodegas. Le decían a la bodega, porque nosotros decíamos, pero ¿por qué no se cayeron las remesas? No, entonces cuando se hizo una investigación, se hizo allá, la coordinó la socióloga Marina Ortiz, una profesional muy respetada. Se determinó que los dominicanos llamaban al bodeguero y le decían, hazme el favor, mándame los $100 a la vieja y yo te pago más adelante. Entonces siguieron llegando las remesas. Wow. O sea que no se cayeron. Aunque ellos no estuvieran trabajando. Aunque no estuvieran trabajando, entonces ya por esa característica también el bodeguero le hacía, diríamos, esa labor social y solidaria. Bueno, vamos a una pausa, Julio, para que sigamos con estos atinados comentarios educativos tuyos. Bueno, venimos de una vez con Julio Caminero. Sigamos en economía. Bueno, tenemos que hablar del tema salarial, Licho. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De que pusieron otra vez la Es la reunión? cosa. Estaba convocado para ayer la reunión del Comité Nacional de Salario. Las partes involucradas habían preanunciado, habían dicho antes de que iban con entusiasmo a esas reuniones, y lo ha dicho el sector sindical, lo había dicho el sector patronal, y el sector oficial, en la voz del Winston Santos, quien es el ministro de Trabajo, había dicho de que iban con la disposición de ya adoptar la resolución de revisión salarial, que es el salario vigente desde hace 2 años. Sin la clasificación. Ahí es que viene ese tranque sigue. Ese es el tranque que sigue. ¿Por qué? Porque el sector sindical está proponiendo de que se produzca un aumento de salario de un 25 ahora mismo y en un plazo de 120 días hacer la reclasificación empresarial. Pero el sector patronal dice que no, que hasta que no se produzca la reclasificación empresarial no se va a aceptar el aumento, pero dijo más, de que ellos solamente proponen el aumento de un 10% en el salario mínimo actual. Esto quiere decir de que el salario mínimo del sector privado no sectorizado más alto, que son 15.447 pesos, recibiría un aumento de 1.547 pesos, de acuerdo a lo que es lo que fue el del sector patronal. Pero el sector sindical, el sector sindical está reclamando que sea un 20, aún cualquiera de esos de un 25, pero el sector patronal dice que no, que en la mesa ellos han hablado de un 18. Cualquiera de los tres que sea un 10, sea un 18, sea un 25, el salario mínimo quedaría muy por debajo de lo que es el costo promedio de la canasta básica, que ronda los 23,000 pesos. Pero recordemos que lo que está proponiendo el sector patronal cuando se habla de la reclasificación de las empresas es que la empresa grande, la que clasifica como grande ahora, va a quedar como mediana. La que es mediana va a quedar como pequeña y la pequeña va a quedar como micro. Entonces, va a pagar menos. Va a pagar menos, 9.160 pesos, a la que se le aumentaría un 5%, de acuerdo a lo que plantea el sector patronal. La que quede como mediana y su salario más alto sea 15.447, esa tendrá un aumento de un 5%. Es decir, que solamente las pequeñas que tienen un salario de unos 10.000 pesos recibirían un aumento de un 10%
y también las que quedan con el salario más alto, de acuerdo con lo que está planteando el sector patronal. Esta reunión ha sido pospuesta para mañana jueves a las 10 de la mañana. ¿Y tú crees cuál será la medida que tú creas que debe? Va a salir lo mismo de siempre. El sector sindical ha planteado generalmente una solicitud de O aumento. sea, lo mismo de siempre que no lleguen a un acuerdo. De un 30%. Recuerda que la otra vez se hizo el aumento, el primer aumento, se hizo en 2 etapas, de un 20%. Primero un 13% y después un 7%. Entonces la segunda etapa, el segundo 7% sí fue fruto de un consenso. Pero el primer aumento tuvo que hacerlo el Ministerio de Trabajo sin que se pusieran de acuerdo. Ahora tenemos más de 3 meses en estas discusiones de si se ponen de acuerdo o no, analizando discutiendo qué es lo que va primero. Si el aumento o la reclasificación. Como cada quien está plantado en 2 patas, habrá que ver cuál va a ser la decisión que va a adoptar el Ministerio de Trabajo y en qué porcentaje haría el aumento. Porque es posible que haga un aumento. No quiere romper, pero el Estado, el gobierno tiene que tomar una decisión en favor de los trabajadores. Al Estado que le corresponde. Al Estado que le corresponde adoptar esa decisión, y la revisión de los salarios, en vez de hacerse cada 2 años como establece la ley, siempre se está haciendo después de los 2 años. Lo que dice el sector patronal es que su propuesta se basa en los informes de inflación del Banco Central. A la verdad es que si es basándose en los informes de la tasa de inflación del Banco Central, el aumento no puede ser de más de un 5%. Si es en función de eso, pero nosotros sabemos que no estamos desdiciendo, no estamos diciendo que no es que no es así como dice lo que dice el Banco Central de la República Dominicana, pero recuerda que como esto es un índice que se toma en base a unos 236 bienes y servicios. Entonces, y como eso se hace clasificación, lo que se llama por quintil, los que están bien abajo, que es el tipo de salario que se está analizando, ese salario no le da para cubrir el costo de la canasta básica. Un país donde un plátano cueste 26 pesos. Un plátano. Pero Un huevo 6 pesos. Pero tú tienes que decir... Un galón de gas es ¿cuánto? 150. 91 pesos. 91 pesos. Tú me vas a decir a mí que no necesitas. Todo lo que tiene que decir que en un país donde una familia promedio tiene 5 miembros, sí quiere decir que un solo plátano no come diario, y un plátano cuesta 26, así que tiene que comprar por lo menos 4 o 5 plátanos, y que los huevos, no es un solo huevo, son por lo menos 5, tiene que comprar el aceite, tiene que pagar el gas. Eso es para el desayuno nada más. Pero tú tienes que tomar en consideración los gastos de bolsillos de medicina. Diríamos para las 3 comidas, porque por lo menos a los niños tienen que darles 3 comidas. Y las 3 comidas, pero para eso se hace el índice del costo de la canasta básica, que es lo que publica el Banco Central. Entonces, si el costo de la canasta básica para el quintil más bajo, es decir, para el 20% de la población que es más pobre, llega casi a los 15,000 pesos. Eso quiere decir que solo aquel que tenga un salario por encima de 15,000 pesos va a cubrir el costo de la canasta básica del más pobre. Del más pobre. Pero después el guachimán, las que trabajan como amas de casa que ganan menos pasaje. No, tú tienes que incluir el pasaje. Entonces, recuerda que se le va el 20% del pasaje. Mínimo. Si a una persona se le va mínimo el 20% de lo que gana. Así que el que gana 10,000 pesos, se le van mínimo 2,000 pesos el pasaje. Mínimo, eso es el que no vive muy retirado. Porque recuerda que hay que tiene que coger primero un motoconcho, después una guagua, y si tiene la suerte, entonces montarse en el metro, porque si tiene que coger otro tipo de concho, va a gastar mucho más. O sea, a la verdad que con ese tipo de salario, y él decía el ministro de Energía y Minas, Tony Isa Conde, de que la República Dominicana tampoco puede basar su competitividad en lo que se llama una competitividad espuria. Competitividad espuria es aquella que se basa en bajos salarios y en condiciones deplorables para el trabajador, en incentivos fiscales y otro tipo de ayuda del Estado. La verdad que Tony tiene cierto grado de responsabilidad, vamos a decirlo así. Yo no le perdono su política de privatización, pero hablar para valiente. Sí, así es. Ahora es minero. Ahora es cosa. Administrando unos procesos mineros que son de verdad desastrosos para el país. Bueno, está el problema del impacto ambiental. Sí, pero y cómo son los contratos, ese 97.3. Pero que supuestamente ya ese no es.
Seguro, eso no lo han cambiado. Que eso eso nada no- más es lo cambiaron. pero que el presidente tiró un discurso en No, febrero del no. 2013 donde dijo que eso se había modificado. Sí, pero no se ha No te metes en modificado. problemas, Licho. No, porque se ha modificado. No se ha modificado. Solo se modificó en que la Barrigol tendría que darle dinero al Estado dentro de determinada época. Y con el discurso del presidente lo adelantó. Pero la relación de porcentaje no cambió. Bueno. Ay, madre mía, Julio. Los muchachos nos están diciendo que podemos seguir 10 minutos más, ¿verdad? Bueno, pues, vamos a acotar el tema. Es verdad, podemos de las- seguir allá. Pues Julio, gracias. Gracias a ti, a los Vamos amables hacer televidentes. Un programa siempre como... A la gente le interesa mucho este programa, Julio. La gente aprende. La economía le da en los bolsillos a la gente, y por Seguro. eso le interesa mucho. Señores, nos veremos mañana en otro espacio de periodismo y sociedad. Gracias por su sintonía hoy.